Buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, a las personas que están presencialmente, a las personas que están conectadas virtualmente. Hoy nos encontramos con Viviana, ella es beneficiaria de Colfuturo y tiene su proyecto que se llama El Azar Producciones, y de aquí nace toda esta iniciativa de este nuevo aplicativo tecnológico al cual queremos que los beneficiarios hagan parte y se vinculen con ella a todos los que estén interesados. Entonces voy a darle la palabra a Viviana y recuerden que pueden hacer todas sus preguntas a través del chat. Buenas tardes, pues gracias por venir y pues por estar los que están conectados. Pues bueno, hoy les quiero contar pues una propuesta que estamos desarrollando desde El Azar, que es una productora que yo dirijo. Pues es una productora donde hacemos cine, documental, pero también tenemos una línea en educación, en innovación ciudadana y como tecnología pues para participación política. Ahora estamos desarrollando un proyecto que se llama Moiras App. Yo creo que les mandaron algún correo con una información. Digamos que esto es una startup, o sea, no les puedo decir que acá vamos a salir con un contrato ni nada, o sea, vengo a contarles de qué se trata como la propuesta, y los que estén interesados en participar, pues hay como distintas modalidades de participación, dependiendo pues del momento en el que estamos. Entonces también les quiero contar en qué vamos, y pues los que decidan vincularse, pues como en qué términos sería y cómo sería el proceso, porque sería un proceso más como de entrar a ser parte del equipo de investigación. Entonces, bueno, Moiras es una aplicación móvil que queremos desarrollar. Bueno, en realidad es una web app nativa, o sea, también tiene una página web, donde empezamos a pensar que es importante desarrollar pues como innovación tecnológica para las empresas y las organizaciones del tercer sector, ¿cierto? Y las fundaciones empresariales que trabajan con derechos humanos, memoria histórica y acceso a la justicia. Porque hicimos un pequeño estudio, pues, y bueno, como investigadores, pues nos dimos cuenta como que hay un problema, ¿cierto? Y es que las ONGs, corporaciones y fundaciones de víctimas e investigaciones en ciencias sociales que trabajan por los derechos humanos, pues hay una fragmentación, un difícil acceso a la información relacionada, o sea, que producen estas organizaciones, y esto redunda pues en varios problemas relacionados. Pues uno, que no se puede construir, digamos, una red sobre una información, digamos, confiable, consolidada en tiempo real, comparada con otros países. Sí se está produciendo la información, está sistematizada, pero solo acceden algunos especialistas, e incluso para los especialistas es difícil porque no hay un sistema de información nacional georreferenciado pues con información consolidada. Entonces todo está disperso, uno a veces encuentra informes en donde los datos no coinciden, pero entonces no hay una manera como de poder corroborar eso y mirar y poder contrastar esa información. Y tampoco las mismas ONGs ni las fundaciones empresariales conocen cuántas son, qué están haciendo, en qué sectores de Colombia, cuáles son los temas, ¿cierto? Los calendarios, etc. Entonces, hola. Dime. Bueno, una pregunta. Cuando tú te refieres a consolidar como información, ¿esa información es sobre qué? ¿Es histórica o es actual o sobre derechos humanos de, no sé, Sí, de lo que está pasando ahorita? ya les vamos a contar. Sí, sí, ahí vamos. Eso tiene que ver con las soluciones de la aplicación. Se llama Moiras porque, bueno, Moiras son las diosas del destino griegas, ¿no? Que son tres. Una hila la vida, pues teje el hilo de la vida; la otra lo mide, que es como la referencia pues a la justicia; y la otra lo corta, que es la referencia a la muerte. La primera se llama Cloto, la segunda la Quesis y la tercera se llama Artropos. Entonces Moiras, en esta primera línea, que es Cloto, que es la que teje la vida, lo que va a hacer es tratar de conectar a todas las organizaciones. Entonces, ¿qué información van a encontrar ahí? Van a encontrar información. ¿Yo puedo mostrar un link? ¿Sí? Bueno, ahorita les muestro un prototipo con el que estamos trabajando. Entonces, en el primero hace posible acceder a una base de datos con funcionalidad dinámica, personalizada y georreferenciada, en la cual las ONGs y la ciudadanía pueden informarse en tiempo real sobre encuentros, experiencias, investigaciones y movilizaciones respecto a la violación, defensa y promoción de derechos humanos, memoria histórica y acceso a la justicia. También pueden organizar encuentros, eventos y acciones conjuntas mediante opciones configurables de calendarios, planeación, recolección de firmas y generación de campañas online. Digamos que a través de la aplicación yo puedo entrar en Colombia y preguntar quién está trabajando con mujeres, niñas, víctimas de conflicto armado en Colombia. Entonces la app me trae en tiempo real esas estadísticas, me dice quiénes son, me dice cuáles temas están trabajando, y si tienen, digamos, productos de investigación publicados y abiertos, pues los trae para que yo pueda como leerlo.
y no solo en Colombia, sino en Alemania y en los países pues, de la coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que es como una red de 15 plataformas pues, internacionales. Entonces puedo tener esa información no solo en Colombia, sino en los países pues, donde está la coordinación en tiempo real, ¿cierto? Y puedo también lanzar campañas como tipo change.org, hacer peticiones y recoger firmas en torno a ciertos temas para poder hacer procesos de incidencia política y presión política con los usuarios, digamos, que están relacionados con el tema. Entonces, cada usuario, cada organización, cada investigador va a tener pues, acceso a la plataforma online, donde puede tener, digamos, su interfaz privada, y ahí va a poder estar actualizando esta información de los calendarios, pero también si está en la calle y pues quiere tener una consulta en tiempo real, pues tiene la aplicación en el celular sobre estas como construcción de redes más, porque nos interesa que hay muchas personas haciendo eso en campo que no se conocen, ¿cierto? Organizaciones más pequeñas que entrarían como en contacto a través de esta herramienta. Entonces esa es Cloto, sería la primera línea. La segunda, que es la quesis, que es la que mide, está más concentrada, aunque pues eso no implica que se excluyan los otros, a colectivos de abogados que participan en los procesos de defensa de derechos humanos. Entonces, tiene bibliotecas especializadas en jurisprudencia, o sea que ya hay muchas, pero digamos que aquí te conecta a esas que existen y puedes hacer consultas también sobre casos y cómo se han resuelto pues, casos parecidos en otros países que ya han vivido este tipo de procesos. Ay, lo siento, ese debe ser mi socio. ¿Aló? Ya estoy aquí adentro, entra. Ah, pues no sé, carrera, estoy en plena cosa, querido. Espera. ¿Sí? Ah, sí, es que se me metió por aquí. Es que tengo que ponerme en un lugar menos móvil. Creo que acá. ¿No? Sí, ahí. ¿Sí? ¿Mejor? Bueno. Entonces, la segunda línea, que se llama la quesis, permite que grupos numerosos de usuarios participen en la toma de decisiones. ¿Cómo? Yo puedo entrar a la aplicación, ya ahorita les muestro el prototipo que es como más digerible. Puedo entrar a la aplicación y me registro pues como un usuario y puedo plantear preguntas y encuestas en tiempo real a los usuarios de Colombia y del resto del mundo sobre temas relacionados con memoria y posconflicto, ¿cierto? Entonces eso sirve mucho para la planeación y para el diagnóstico porque, digamos, un planeador de una ONG que necesita desarrollar un proyecto y necesita saber como qué tipos de acciones se están realizando con defensores de derechos humanos en Alemania, no sé, en España, ¿cierto? Y en Colombia, y qué tipos de acciones, puede lanzar una pregunta para tener, digamos, una estadística en tiempo real de los usuarios que vamos a tener, digamos, conectados, y los usuarios les llega una notificación, pues ellos responden y a ti eso te devuelve pues de 3 a 4 minutos como las estadísticas de las respuestas. Entonces, la idea es que las bibliotecas pues, a las que van a tener acceso son por ahora 3. Pues la primera sería políticas públicas, jurisprudencia que enmarcan procesos de justicia, verdad y reparación. La segunda sería sobre estatutos y juicios de casos y opiniones de jurisdicciones en países donde se han desarrollado procesos similares pues, de memoria histórica y de acceso a la justicia en posconflicto. Y la tercera es procesos de resiliencia y participación ciudadana, que también en Colombia hay varias, digamos ya, experiencias de comunidades, como la comunidad de San José de Apartado, por ejemplo, pues solo para mencionar una porque hay muchas, en donde la misma comunidad se ha organizado en procesos pues, de protección, de cuidado, ¿cierto? Para que no los maten, para que no los desplacen del territorio, pero también en proyectos de organización política y de educación, ¿cierto? Y de investigación. Los mismos campesinos han hecho un trabajo por mantenerse en los territorios y no dejarse sacar por ningún actor. Esta comunidad pues, es una de las que más lleva pues, en este proceso, pero hay muchas otras experiencias que no se conocen en el país, en términos de que la misma comunidad está desarrollando formas pues, de resiliencia frente al conflicto y que muchas veces el mismo Estado ni siquiera pues, les ha dado como la atención que esto merece. Pues hablo del caso de la comunidad de San José pues porque la conozco y pues esta es la obra que no tienen escuela, la construyeron ellos con sus propias manos. Uno dice, bueno, una comunidad que ya lleva tantos años en este proceso de resistencia ya debería haber de algún modo estar como conectada con todo este proceso, pues y todavía no. Entonces es como empezar a hacer visible esto y que yo pueda contactarme con estas comunidades, mirar cómo hacer interacciones. Entonces esta es como la quesis. Y la tercera, que sería Artropos, brinda la posibilidad, que es la muerte, brinda la posibilidad de registrar violaciones de derechos humanos en campo o pues algún otro tipo de registro, pero realmente la funcionalidad es poder registrar este tipo de violaciones en video, en audio
o en pues, audiovisuales, en video o en fotografía. Y pues la aplicación está diseñada para que eso se encripte y sepamos que fue tomada a través de la aplicación y luego se pueda solo desencriptar con un código para poder ser usada en pruebas, como prueba en juicios de derechos humanos, ¿cierto? Esas son como las tres líneas, ¿no? Y digamos que resuelven los problemas que identificamos en torno a esta información de las organizaciones. Entonces, ¿qué tipo de información? Dependiendo de la línea, pues vas a encontrar la información de las ONGs como tal, de su trabajo, de su producción intelectual, de su producción científica, de sus investigaciones, de sus informes, pero también su información para establecer redes con ellas y hacer acciones conjuntas, ¿cierto? En línea, pues en Colombia y en los otros países. Vas a encontrar todas estas bibliotecas de jurisprudencia y de prácticas de resistencia, llamémoslo así, de prácticas de resiliencia, y vas a poder como usar estas pruebas en juicios en juicios de derechos humanos, pues para que sean válidas. Ese es como el tipo de información al que puedes acceder. En una fase más adelantada de la aplicación, cuando ya tengamos consolidada la base de datos, vamos a empezar a producir materiales que son materiales de divulgación de los informes, de lo que hay en los informes, que muchas veces son datos planos en tablas en Excel. Nosotros vamos a empezar a hacer cruces estadísticos y análisis de datos pues mediante minería de datos. En un principio también esa es la idea, con algunos de los archivos, porque no solo que la gente pues acceda al dato o al informe, que eso pues será lo primero, sino que puedan a través de estas preguntas, cuando ellos lancen preguntas, nosotros como aplicación, que ya eso sí lo hacemos pues desde los administradores, poder responder basados en esta minería de datos a las preguntas que la gente lanza en la aplicación, que también nos parece como interesante porque otro de los problemas que nos parece que está asociado a esta fragmentación y todo, tiene que ver con el asunto de que los datos están ahí en tablas en Excel que nadie lee, si acaso el interventor y eso cuando el interventor lee, que sabemos que casi nunca. Pero entonces nosotros sí leerlos y extraer los datos y poder contestar a toda esta cosa que va a empezar a circular en la aplicación, que es como una red de aprendizaje, una comunidad de aprendizaje y de investigación, poder empezar a responder con datos consolidados y cruzados, ¿cierto? A través de minería de datos en estos informes. Bueno, estos ya son cifras como con quién vamos a trabajar. Bueno, en Colombia trabajaríamos con las ONGs y las fundaciones, pero estos datos que son del Ministerio del Trabajo y que son los únicos que encontramos, son unos datos muy genéricos todavía porque no hay información específica de cuántas ONGs hay. Entonces estamos levantando esa base de datos en este momento. Pues por ahora son 214.000, pero son organizaciones solidarias de todos los tipos, ¿cierto? Sí, entonces esas se dividen pues en fundaciones, entidades corporativas, bueno, corporaciones y asociaciones civiles donde estarían las ONGs que a nosotros nos interesan. No están todavía diferenciadas, ¿cierto? Porque pues también hay asociaciones, no sé, de niños con síndrome de Down, de artistas, pues no todas son de derechos humanos y de memoria histórica. Entonces estamos en esta fase de empezar a consolidar los datos específicamente dentro de las ONGs que trabajan en este tema, porque no, pues el problema es tan evidente que no están los datos, no los tiene. O sea, no los tiene. Sí, en eso estamos. Entonces, este dato 214.000, pues son 10.035 en Cundinamarca, que se dividen en estos porcentajes. Casi. Dime. Sí, pues sí, este es como el número de entidades por tipo, pero es que lo estaba buscando la torta y no la encontraba. Lo que digo es que la mayoría son asociaciones civiles y corporaciones y fundaciones, pero aquí no están incluidas las fundaciones empresariales todavía, que son 129, que con ellas también vamos a trabajar porque muchas de esas fundaciones tienen, digamos, inversión en los sectores de educación y de paz y convivencia y de derechos humanos. Entonces, estas son otro tipo de fundación. Aquí solo están las que son sin ánimo de lucro. ¿Sí? Bueno, y lo mismo en Cundinamarca, el 61% son asociaciones civiles, o sea, las ONGs que a nosotros nos interesan, ¿cierto? Que trabajan, pues que dentro de ese gran 61%, entonces estamos diferenciando quiénes son las que efectivamente pues trabajan en derechos humanos, memoria y acceso a la justicia,
pero que digamos eso da cuenta, pues uno, de que la información no está levantada, o sea, que estamos haciendo algo que es importante, pero dos, de que sí hay pues como unas personas con las que podemos trabajar. Bueno, en Bogotá hemos contado 265 organizaciones hasta ahora. Nosotros vamos a establecer como unas alianzas con el programa Somos Defensores, pues estamos justo en ese proceso ahora de mirar cómo nos aliamos, porque digamos que esas son bases de datos que ya llevan mucho tiempo siendo alimentadas y que son especializadas en el tema, que tienen una credibilidad porque ya tienen procesos de investigación en campo. La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que les contaba ahora, que es la que agrupa las 35 plataformas de trabajo en derechos humanos. El Banco de Datos de Derechos Humanos de Violencia y Política del CINEP, ¿sí? Que son específicamente, digamos, estas tres las que digamos, coordinan el trabajo, digamos, ya más validado políticamente en Colombia sobre el tema, porque sabemos que también se crean muchas ONGs para evadir impuestos. Entonces, también en este tipo de cosas hay que tener información como de calidad. Entonces, inicialmente sería con estas, también el trabajo de la Confederación Colombiana de ONGs, pues que ellos también han empezado un trabajo pues, de reconocimiento, y la red de ONGs por la transparencia. Entonces, esto es más o menos en Colombia. Bueno, estos son unos datos que no, ya eso era todo lo que les quería mostrar, y les quería mostrar un link que debo definitivamente mandármelo al correo, es que apenas estamos haciendo el prototipo. Bueno, entonces les quería contar pues en qué va el proceso. Nosotros somos un equipo pues interdisciplinario. Diego Galeano allá atrás, él trabaja conmigo, es digamos como el apoyo y la relación con la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos a través también de Humanidad Vigente. Y digamos que también emprendimos este proceso porque teníamos ya como una representación pues a través de los dos procesos en la coordinación, porque si no, sabemos que es muy difícil como entrar como un extraño a pedirles información, sino que como ya se hace parte del proceso y se han venido haciendo acompañamientos también a víctimas, hay también ya como una relación ahí tejida. También desde Humanidad Vigente nos ha estado asesorando una abogada en el tema de derechos humanos. Estamos trabajando con un asesor en mercadeo, y recientemente parece que se unió al equipo un equipo de desarrollo de apps, ¿cierto? Que se llama Creative Studio, y un compañero que trabaja Big Data, ¿sí? Y minería de datos. Estos funcionan por ahora como asesores, porque lo que estamos haciendo en este momento es comenzar a reclutar pues como el equipo, un equipo al que le interese, porque realmente el asunto es más hacer un proceso de investigación, y en ciertos pues sabemos que no van a poder dedicar tiempo completo ni nada, pero si están interesados y les parece que es pertinente y que les gustaría como hacer parte, podemos empezar a hablar en términos de asesoría, pues cómo se podría trabajar mientras el proyecto obviamente termina de conseguir los recursos pues para hacer los contratos de prestación de servicios y ese asunto. Ya les voy a contar en dónde nos vamos a presentar. Es que les quiero mostrar un poco esto. Bueno, otras de las personas que esperamos pues, o de los usuarios, son los investigadores de la base de datos de Colciencias, de ciencias humanas y sociales y humanas. Me acuerdo. Entonces debe ser que la puse con mayúscula la primera. Estas contraseñas. Tengo tantas que ya ni sé. Estoy loca. No me acuerdo. Diegui, ¿puedes entrar con tu contraseña que se me olvidó la vieja? Ven, gracias.
No, estoy entrando al prototipo que estamos creando, pero como no es accesible para todos, le puse una contraseña, pero como estoy haciendo mi cosa se me olvida. ¿Ya tienes usuario e inicia sesión? Sí, sí, eso, ya tengo un usuario y inicia sesión. Por eso, sí, entonces ya él pone ahí la clave y ya entra. Bueno, entonces ¿en qué vamos? Vamos en que nos vamos a presentar a apps.co, que es en enero, y estamos haciendo el proceso de comprobación de la demanda, que es básicamente, nos estamos encontrando con las ONGs y estamos mostrándoles el prototipo, contándoles sobre el problema, mirando realmente si ese sí es el problema o analizando cuál es como la necesidad profunda que tienen las organizaciones respecto a ese tema y haciendo como, mostrándoles esto para que ellos nos cuenten cómo lo ven, si, cuál de esos servicios sí les interesa, cuál no, cuál estaría mejor que esos que le estamos ofreciendo, o sea, como empezar a hacer un primer testeo todavía sin que puedan buscar nada en tiempo real, pues, o sea, por eso es como un prototipo de papel, porque es solo para que la gente como que vea alguna interfaz gráfica que le permita comprender más o menos cuál sería la interacción que tendría, ¿cierto? Entonces, bueno, cuando entran al sitio pues les aparece un pop-up que les explica qué son las moiras, porque pues mucha gente no sabe, y luego puedes consultar cuál de estas quieres consultar, que son las tres que les mencioné ahora, pues Cloto, la que se hizo Artropos. En Cloto, entonces bueno, en la mitología griega las moiras eran las personificaciones del destino, entonces aquí te dice que Cloto hilaba la hebra con el hilo de la vida. Tiene este primer que es consulta georreferenciada, pues para responder a tu pregunta. Consulta georreferenciada, entonces las organizaciones pueden, esto está todavía, no lo hemos terminado, les voy a mostrar un par solo para que me entiendan. Como que quieren saber, entonces aquí puedes obtener datos georreferenciados en Colombia, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido sobre ONGs, investigaciones y líneas de trabajo, publicaciones, experiencias y eventos. Entonces puedes filtrar por país, por ONG, investigadores, por publicaciones o por experiencias y proyectos, eventos o encuentros, envías y él te lo ubica pues en el mapa. Y en las categorías, pues hasta ahora solo tenemos 3, pero van a haber muchas más obviamente, y 3 organizaciones. Entonces por memoria y él te ubica pues dentro de la base de datos que nosotros tenemos y te da acceso pues a la información de dónde está, qué está haciendo. Y luego de esto, que esa no la hemos creado aún, puedes entrar a un índice donde hay una lista de las investigaciones, las líneas de acción, ¿cierto? Etcétera. Y a otra donde están los calendarios, como si quieres sincronizar calendarios o desarrollar eventos, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es una de las opciones. La otra opción es esta, que también todo está pues en creación, por eso muchas de estas no se las voy a abrir, solo se las voy a mencionar, donde tú te puedes meter y te puedes crear discusiones en línea, pues aquí pues es una página de prueba que hay una vaina en España que también funciona igual, pues, pero obviamente aquí las preguntas van a ser específicas de derechos humanos y de ONG, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles crees que deberían ser las prioridades de futuro del plan estratégico de las ONGs? Entonces, tú aquí puedes ver, hay unas opciones y tú puedes ver los votos, ¿cierto? En tiempo real, podrías lanzar campañas y podrías recogerlas, ¿no? Bueno, este servicio y el otro que también es para iniciar peticiones. Y el otro que es de agendas sincronizadas y planeación conjunta de eventos, que todos los usuarios van a estar alimentando a través de su interfaz como privada los calendarios, etcétera, y yo voy a poder sincronizar eventos, mirar cuáles están relacionados con los que yo hago, etcétera, ¿cierto? Y en la quesis lo mismo que les decía ahorita, entonces esta todavía no me meto porque todavía las estamos como terminando. Entonces toma de decisiones mediante encuestas, bibliotecas especializadas en jurisprudencia, creación de debates y contenidos online, y Artropos, que sería pues los tipos de registro, ¿no? Registro en video, audio o fotográfico. Entonces pues este ya pues uno lo puede consultar en el teléfono, porque la idea es que cuando estemos en la comprobación de la demanda vamos a mostrar el prototipo para que lo usen, pues efectivamente puedan decirnos cosas. Entonces, ¿cuál es la idea de hoy? Pues estuvimos hablando con Juliana y necesitábamos como personas que les interesara o que estuvieran medianamente curiosas del proyecto y
Y la idea de cómo vincularnos ahora, como hay tres posibilidades, pues una es que estamos necesitando como asesorías en ciertos temas, ¿cierto? Específicamente en minería de datos, big data, como creación de arquitectura pues, de la información. Nosotros pues somos investigadores y pues tenemos como formación en esto, pero pues la información es grande y el equipo no es tan grande. Entonces inicialmente podemos trabajar por asesorías, pues obviamente estableciendo un costo por las asesorías dependiendo de lo que haya que hacerse, mientras, insisto, terminamos de construir el proyecto para presentarnos a las convocatorias. Ahora pues tuvimos un contacto que nos ayudó a hacer Juliana con una incubadora que se llama Great Lemon, que tienen capital de riesgo para invertir, y pues quedaron muy interesados y ya empezamos el proceso de preincubación. Entonces ellos nos van a ayudar con todo el desarrollo del libro de tecnología y con el modelo de negocio y la monetización y todo pues lo que implica hacer que sea sostenible, ¿no? Pero entonces realmente hemos recibido como muy buen feedback de gente que es especialista y pues cuando hablamos con las ONGs también pues perciben de una que sí es una necesidad y que esa información no existe y que no hay un sistema de datos de este tipo en Colombia. Entonces es un proyecto, digamos, de largo plazo, pues yo calculo que nos demoraremos consolidando las bases de datos los primeros 5 años, pues los 2 primeros años ya tendríamos una con la que podríamos empezar a funcionar ya pues permanentemente, pero para poder trabajar con las organizaciones que esperamos trabajar en Colombia, más o menos 5, pues vimos una experiencia ahorita con datos y datos abiertos en este encuentro que hubo de la TAM y con datos del Ministerio de Justicia, que llevan más o menos 8 años con las organizaciones que tienen toda la información de derechos humanos en Colombia, pues el IMPEC, el Comité de Víctimas, Memoria Histórica, lograron que dentro de estas mismas organizaciones empezaran a entender que no son propietarios de la información, sino administradores, y a compartirla entre ellas mismas, o sea, ni siquiera todavía al público, sino entre las mismas organizaciones del Estado, porque esas bases de datos no se compartían. Entonces se demoraron más o menos 8 años consolidando la base y ahora ya tienen un servicio que se ofrecen a la ciudadanía, que es el mapa de justicia transicional, donde pues cualquier ciudadano, víctima o X o Y puede entrar y ahí pues encuentra los datos, pero todavía son datos muy planos, o sea, no son todavía cruces ni minería de datos, sino que tú encuentras pues las cifras de cuántas víctimas hubo en tal año y te lo muestra pues por sector, eso ya es un avance. Entonces digamos que nosotros vamos a hacer algo parecido a nivel nacional, pues como la envergadura del proyecto es así de heavy porque son muchas organizaciones, pero nosotros sí queremos una información que no se quede solo en el dato estadístico, sino que podamos también producir respuestas con el análisis de los datos de la información que tenemos, ¿cierto? Como para brindar pues para traducir estos informes que la mayoría de la gente no entiende porque son tablas en Excel, traducirlos en una cosa que sí sirva para tomar decisiones y poder incidir políticamente, ¿cierto? Pues en mapas, en infografías, en líneas de tiempo, ¿cierto? En cosas que sí pueda entender un ciudadano X o cualquier investigador, pero que no se va a tomar el tiempo de leerse las 30 tablas de Excel para extraer la información. Entonces como que en un punto, en una fase la idea es también empezar a proponer eso. Entonces, bueno, inicialmente eso, estamos buscando un asesor especialista en cadenas de custodia y uso de pruebas virtuales en juicios, ¿cierto?, de derechos humanos, y pues especialistas en programación, minería de datos, investigación, porque pues vamos a tener que hacer un grupo también de investigación fuerte. Y bueno, pues ese es el proyecto. También pues la idea es que los que estén interesados pues nos presten sus hojas de vida para podernos presentar a estas convocatorias para ir armando el equipo, pero pues insisto, si vas a pasar la hoja de vida pues es porque estás interesado en el tema y de verdad te parece un parche trabajar en el proyecto, no solo pues por pasar la hoja de vida y ver qué pasa, sino porque sí le encuentras algún sentido ahí como a la cosa, porque pues obviamente en el caso de que pasemos pues trabajaríamos con las personas con las que hayamos tejido como este vínculo, ¿cierto? Porque esa es la idea, como que en todo este proceso, de aquí a que nos presentemos a la convocatoria o de aquí a que estamos en todo este asunto con Great Lemon, pues nos vamos a presentar hay una de datos abiertos
que acabó de empezar y está abierta hasta el primer semestre, como hasta que se cumplan 120 grupos, y uno empieza ahí un proceso como de desarrollo de toda la app, pero depende también en qué momento esté la app, ¿sí? Nos vamos a presentar a apps.co, que es para desarrollar startups que trabajan con innovación tecnológica. También está el Fondo de Emprender, como a nivel nacional. Y a nivel internacional, pues hay otras como EcoGreen, que son también incubadoras, pero que no necesariamente te acompañan desde el principio, sino que también te pueden financiar una fase específica, ¿sí? Por ejemplo, la fase de investigación, o la fase de desarrollo, la fase de testeo, ¿cierto? Como que tú puedes enviar el formulario y ellos sí tienen abierto todo el año. A esa no, pues digamos que a esas tres nos esperamos presentar en enero, ¿sí? O sea, a EcoGreen, a apps.co y a la que les digo de datos abiertos del MINTIC. Pues estamos con esta incubadora que es Great Lemon, que ya sí empezamos el proceso desde ya. Entonces, ese es como el proyecto. No sé, ¿qué piensan? Me interesa oír sus opiniones sobre el asunto. ¿Cómo lo ven? Hola, o sus preguntas. Hola, bueno, yo veo un gran riesgo, digamos, en el proyecto relacionado con las bases de datos que van a proveer la información que ustedes van a manejar o que se van a manejar. Pues yo he manejado varias bases de datos de unidad de víctimas, agencias de cooperación internacional, y pues siempre los criterios son súper diferentes, dependiendo de la encuesta con la que, bueno, esos datos lo habrán analizado, aprender la encuesta con que se ha recolectado la información, digamos nomás una pregunta sobre discapacidades se entiende de 1000 formas diferentes, bueno, hay toda una serie de cosas que nomás para uno poder homogenizar pues es un complique, solo dentro de una misma institución. Eso yo lo veo, o sea, me plantean esto y eso yo lo veo como un mar de cómo se podría realmente llegar a organizar toda esa información, sabiendo que además uno de los grandes problemas también es dentro de unas entidades el hecho de que se alimente. O sea, aparte de que existan unos buenos criterios en las bases de datos, que realmente los funcionarios y todo alimenten toda esa información. Claro. Y que además entonces después el otro paso es que se los pasen a ustedes y todo. Entonces para mí, si yo veo así, digamos, el proyecto, yo veo como el gran riesgo en eso, o sea, realmente hasta qué punto va a poder llegar a manejar toda esa diferenciación de datos y sí, entonces claro. No sé ustedes cómo, si uno se plantea como ese riesgo, cómo han asumido, o sea, aparte de que por eso digamos hay un lapso de más de 2 años, no sé ustedes cómo ven eso. Sí, no, tienes toda la razón, pues ese es el primer problema que pensamos. Pues ahí tenemos como dos respuestas. La primera es que en esta fase de comprobación de la demanda, que estamos ahora, nos estamos reuniendo con las ONGs, digamos, en Bogotá, más o menos con una muestra de 50. Y con estas entrevistas, pues que son presenciales, vamos a hablar con los directores de los programas y con los coordinadores de investigación y vamos a levantar, digamos, la información de en qué están haciendo, cuál es el estado de esas bases de datos, ¿cierto? Y también digamos, su relación con este tipo de aplicaciones, cuál es su capacidad o su, digamos, disponibilidad de compartir o no esos datos, si son abiertos, si son cerrados, también su disponibilidad o su posibilidad de pagar por este tipo de aplicaciones o no, ¿cierto? Es como el proceso inicial que nos va a dar como una lectura realista, pues, del contexto, eso por un lado. Por el otro lado, pues tenemos acceso a esta plataforma que te cuento de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, en donde están agrupados los nodos que trabajan en derechos humanos y con ellos también vamos a hacer la encuesta. Esta sí va a tener que ser pues virtual porque pues están en varios sectores del país, pero ahí vamos a tener una lectura más o menos de cómo estarían estas organizaciones en Colombia, ya no solo en Bogotá. Y por otra parte vamos a trabajar una encuesta ya con una base de datos más grande, que es como de 3000 organizaciones, donde vamos a también mirar, pero esta ya es virtual totalmente por Google Ads, para hacer todo este tipo de preguntas, ¿cierto? Y mirar cómo en qué estado están. Bueno, eso como para saber realmente y hacer como una lectura del contexto, ¿sí?
Y ya en términos de programación y como del diseño de esta arquitectura, pues con el equipo de desarrollo hemos pensado que hay que necesariamente recuperar estas bases de datos, ¿sí? Por un lado, con las que realmente hagamos, digamos, la alianza, porque digamos que cada usuario al comprar la aplicación firma un contrato, ¿cierto?, en donde va a ceder esa información y está todo pues claramente establecido cómo se va a usar y para qué. Y nosotros, obviamente, dentro de la arquitectura que vamos a hacer para nuestra base de datos principal, que es la que vamos a administrar, vamos a tener unas categorías de análisis, ¿cierto?, que van a reagrupar esta información que las organizaciones tienen, ¿cierto?, como para estandarizarlo. Pero eso va a ser un trabajo que inicialmente lo hacemos nosotros desde la arquitectura, pero que también hace parte del proceso, digamos, de formación que tenemos pensado con estas organizaciones, ¿sí? Porque precisamente uno de los problemas es que no hay unos índices estandarizados respecto de los temas, ¿cierto? Y eso tendría que ser, digamos, una de las primeras discusiones y procesos de formación que vamos a hacer con los usuarios, por lo menos en Colombia. ¿Cuáles son esas categorías de análisis? ¿Cómo se construyen esos índices? ¿Sí? Y nosotros basearíamos esta información inicial que nos dan para construir la base de datos, digamos, de los datos que son históricos, ¿no? O sea, que ya no se van a mover, porque son, digamos, publicaciones, artículos, informes, ¿sí? Ese tipo de cosas que pueden hacerse en bibliotecas. Y el otro proceso de la actualización lo estamos pensando justo en esta interfaz que va a tener el usuario, que es digamos, su interfaz en la plataforma, donde yo me inscribo y puedo entrar a mi ambiente, y entonces ahí puedo hacer muchas cosas. O sea, el comunicador puede usar eso para actualizar los calendarios, los eventos, no sé qué, ¿sí? Y obviamente por actualizarlo y todo este asunto tiene todo este otro beneficio, ¿sí?, de acceder a la información que los otros están actualizando, porque esa va a ser como una política también formativa de la aplicación. Si usted no actualiza, se le va perdiendo el acceso. O sea, si usted no actualiza un mes o 2 meses, entonces ya no puede acceder a tales datos, ¿sí? O sea, si quiere acceder a datos actualizados, entonces actualice, ¿cierto? Pero eso va a ser un proceso que sabemos que es de formación. Y por el otro lado, lo mismo pasa con las bases de datos. O sea, si tú tienes alguien que trabaja en el archivo, pues en el caso de las más organizadas, porque habrá seguro cosas que estén en papel, que ya eso habrá que pensar qué se va a hacer. Lo mismo, o sea, sería como que trabajaríamos en equipo con el director de proyectos, con el que trabaja con el archivo, el que gestiona el archivo, y con el comunicador, y la idea es que ellos también actualicen sus propias bases de datos. No lo va a hacer la aplicación, porque nos moriríamos locos, ¿sí? Entonces, digamos que en relación a esto también es un proceso nacional de comenzar a hacer procesos de formación en torno a la gestión de los datos y qué tipo de poder te da también poder acceder a esa información, porque digamos que en el país tenemos acceso a información que es muy sesgada, digamos también, o sea, la información oficial también, hasta este esfuerzo que vi del ministerio, no había visto uno igual, pues, pero entonces casi siempre le pasa lo mismo, es desactualizada o está en una y otra fuente, y yo no puedo acceder a eso como globalmente. Pero también pasa que sabemos cómo funcionan las administraciones acá, entonces cada 4 años ponen a uno que se encarga de gestionar eso, después él se va, se lleva la información y uno va a consultar el sistema de información y lo tiene esperanito, y no está en la institución, sino que está en la persona, ¿cierto? Entonces los datos, digamos, oficiales también a veces pues no son válidos, y dependiendo del viento político se visibilizan unos y otros no, ¿cierto? O del interés económico. Entonces, digamos que la red de Moiras o la comunidad de aprendizaje sí va a permitir por lo menos un acceso a una información que pues, puede estar parcializada, como todas, pero sí es independiente de esta lógica, digamos, oficial de manipulación de los datos, ¿sí? Y además son organizaciones que están en campo. Entonces, claro que sí sabemos que es un riesgo, pero digamos que pues más que un riesgo es lo que hay que solucionar para poner en funcionamiento la aplicación, pero no es difícil. O sea, yo creo que inicialmente pues vamos a hacer estas 2 alianzas con Somos Defensores y el CINEP, y ya con estas 2 que son muy grandes, yo diría que estas 2 bases de datos no solo son muy grandes, sino que son, digamos, organizaciones que ya tienen mucha credibilidad con otras organizaciones que están dentro del proceso, ¿sí? Entonces, una vez ya como con estas alianzas hechas, que estamos justamente ahora en ese proceso, podemos comenzar con estas 2 grandes bases de datos, y de ahí en adelante va a ser mucho más fácil con las otras ONGs que trabajan en esto. ¿Y cómo se hace eso? Pues bueno, hay muchas formas, desde la minería de datos y desde pues, el manejo de Big Data, ¿cierto? Como ya después de creadas las categorías de análisis y teniendo los archivos en Excel,
podemos hacer esas búsquedas que no tenga que ser manual, pues, sino que podamos buscarlas por los índices y empezarlas a categorizar, que pues eso lo haríamos, insisto, con el equipo, precisamente con este tipo de preguntas, construyendo toda la arquitectura de datos de cómo se va a hacer el back-end, que es toda la programación de la aplicación. ¿Sí? ¿Otra? Acá alguien hace una pregunta y es, ¿cuánto tiempo tienen programado que dure el estudio de demanda y si solo incluirán participantes en Bogotá? Pues estamos planeando que en Bogotá pues tenemos un tope máximo de 50 organizaciones que vamos a tratar de abordarlas de aquí al 30 de noviembre o máximo al 20 de diciembre, ¿sí? En Bogotá presencial, pero simultáneamente ya tenemos una reunión con la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos donde están los nodos. ¿Cuáles que son las zonas? Nariño, zonas... Nodo Centro, Nodo Antioquia, Magdalena Medio, y nos falta una. ¿Y Sur de Bolívar? No, la Coordinación Colombia... venga Dieguito y explica qué es la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Pero pásale el micrófono. Colombia-Europa-Estados Unidos. Bueno, buenas tardes. Diego trabaja conmigo, es mi socio. La Coordinación Colombia-Europa es una plataforma... Diego, habla por ahí para los que están en internet. La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos es una plataforma que agrupa 265 organizaciones de Colombia, entre ellas ONGs, organizaciones de la sociedad civil, movimientos de víctimas. Ellos están divididos por nodos. Esos nodos representan las regiones y tienen un representante pues como que está a cargo de las actividades de cada nodo. Ese nodo se reúne por lo general cada 6 meses para hacer como una evaluación y una planeación, que ahorita viene la planeación, ahorita 18-19 de noviembre, y ya esos nodos se encargan de distribuir la información en todas las regiones del país. Además de eso, la coordinación es como la contraparte. Hay una organización que se llama la ODIACO, que son las organizaciones internacionales como Solidaridad con Colombia de Derechos Humanos, cuya contraparte es la coordinación. Entonces ahí también haríamos como el ejercicio pues de empezar a vincular organizaciones internacionales de derechos humanos con el trabajo que se hace acá en Colombia. Es una organización que por lo general saca informes, tiene como varias líneas de acción, tiene trabajo sobre ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, crímenes de Estado e incidencia política. Esas son como las líneas que maneja la coordinación, y ahí están casi agrupadas casi todas las organizaciones de Colombia. Sí, bueno, y pues para responder a la pregunta que hacían, entonces inicialmente la comprobación de demanda presencial, la que se termina pues de aquí a diciembre, sí la vamos a hacer acá en Bogotá, ¿sí? Por cuestiones pues de presupuesto y de tiempo, porque no podemos en este momento alargarnos más de enero, o sea, porque nos queremos presentar ya las convocatorias. Pero esa muestra es representativa porque digamos que las que están aquí en Bogotá de todas maneras son unas que tienen presencia en el resto. Pero vamos a cubrir los otros nodos en esta reunión de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que nos abrieron un espacio donde están todos estos nodos de Colombia, ¿cierto? Entonces les vamos a contar la propuesta, vamos a pasarles la encuesta y el prototipo, y ellos se lo llevan y nos lo regresan vía internet, obviamente, pues son como 2 links. Entonces digamos que en Colombia esa va a ser la muestra que podemos tener por ahora. Y digamos ya, pues a nivel nacional, pero ya una muestra más amplia, es la encuesta que les hablaba de la de Google Ads, que es como una encuesta que uno puede hacer a través de internet con bases de datos que uno ya tiene, y tenemos pues una base amplia como de 3.000 organizaciones. Entonces a esa base de datos la vamos a hacer también online, o sea que esperamos que de aquí a diciembre pues tenemos una muestra de 3.000 online, 50 presenciales en Bogotá, y las organizaciones que hacen parte de los nodos, que yo no sé, todavía no sabemos cuántas son, ¿cierto? Eso lo vamos a saber ahí porque es que nadie sabe, o sea, ya le preguntamos a la coordinación y no está. No.
Eso, pues bueno, y estas 265 que están en Colombia agrupadas por estos nodos, ¿sí? Esa va a ser más o menos la muestra. Y ya, esa era la pregunta, ¿cierto? Que si era solo en Bogotá. Sí. Pues la comprobación de demanda a nivel internacional, esa sí todavía no. Esa se empieza ya el año entrante. Ah, bueno, y también se me olvidó, vamos a hacer unos grupos focales, unos con víctimas, porque son distintos usuarios, o sea, no es lo mismo un coordinador de ONG, otros con investigadores de ciencias sociales y humanas, también, esos los hacemos en enero. Y otros con organizaciones, con proyectos específicamente de comunicaciones para la incidencia política, o sea, los que se encargan, porque hay muchos colectivos y grupos independientes que están trabajando también, produciendo documentales, que están en campo, tomando fotos, haciendo registro, entonces con ellos también serían como esos 3 grupos focales. Ya. Bueno, yo veo 2 planos de análisis. El primero es el del negocio. No me queda muy claro cómo decir que sea tan atractivo para distintas organizaciones que ya comparten datos de distinta forma y en distintos formatos. ¿Cuál sería la ventaja de utilizar el app y de pagar por ella? Eso es un asunto que ustedes tienen que trabajar más claramente. No lo entiendo muy bien. Bueno, pero sí, ya y ese es el asunto del negocio, digamos. Sí. Y el otro es el otro plano es el del análisis técnico y de posibilidades que pueden y que están en la base o sea, detrás de la plataforma y de la interfase. Seguramente en ese proceso requerirán trabajos o muy desarrollos importantes, no en términos de la interfase o de la aplicación, sino en términos de la estructuración de la información, claro. Un sistema de información. Claro. Para ello necesitan, lo que ya dijo la persona que me antecedió, estandarización o homogeneización de conceptos, metodologías, metadatos, trabajo claro. Mucho de metadatos y promover que las fuentes posibles usen un esfuerzo fundamental de hacer metadatos de su información. Luego protocolos de intercambio, porque bueno, esto tiene que ser distribuido y no puede ser que esté centrado en algún lugar, sino que el app o los desarrollos que se hagan tienen que contar con unos protocolos de intercambio y de flujo de información. Claro. Y un cuarto aspecto es el de aprovechar resultados o el de aprovechar la información, que podría ser para ustedes o para posibles demandantes una ventaja importante: minería de datos, claro. Big Data, Open Data, sí. Y creo que vale la pena mirar qué es lo que, hacia dónde tienden y cómo se les puede ofrecer una consultoría. Yo he trabajado, por supuesto, en catastro del despojo, diseñé un sistema para organizaciones como la Asociación de Víctimas de Estado, y para ILSA y otras organizaciones, catastro del despojo georreferenciado. Cuando mencionas ahí georreferenciado no es porque dé la ciudad exactamente, sino porque las coordenadas de donde suceden los eventos importan para el análisis de la situación. Claro. A eso se llama georreferenciado. No solamente que diga este es el punto donde se da o donde se tiene la información. Eso no ayuda mucho en términos del análisis para investigadores o para demandantes de la información. Cuando se habla de georreferenciado es por qué un cierto espacio geográfico importa en el análisis de la información en conjunto, y eso tiene que ver con minería de datos, Open Data, etc. Claro. He trabajado en eso, he sido consultor del DAN en sistemas de información y puedo ayudarles si precisan más, pues claro que qué sí. es lo que buscan. Para Además, eso. soy investigador en ciencias sociales, así que puedo, si precisaran más, uno podría ayudar más a configurar lo que está en la base, no tanto el negocio, que es un asunto en otro nivel. Sí, no, pero claro, esa es por eso esta reunión, ¿no? Porque... Y en ese otro nivel del negocio, mira, la cantidad de recursos que están fluyendo desde la escala internacional para apoyar el postconflicto, que son recursos tanto estatales como privados, constituirían más que una
una posibilidad de financiación, un target ideal para buscar los apoyos y las convergencias financieras y temáticas que hoy se requieren, porque veo que hacen más esfuerzo en las incubadoras de negocios. Yo hasta ahora no le veo dónde está la potencialidad de negocio, pero sí veo que en términos de en la utilidad de la información y del proyecto podría financiarse con los recursos internacionales que fluyen si se presenta un claro beneficio colectivo y social nacional e internacional de esto, más que un propósito de negocio financiado por una incubadora o por empresarios que puedan financiarla. Pero eso lo hemos pensado ya, y pues vamos a acceder a los dos tipos de recursos por dos razones. Porque, pues primero creemos que este sistema de información no es barato, o sea, ya le hemos hecho un análisis de costos y es bastante costoso, no solo por el equipo de trabajo, sino por la infraestructura y, pues, digamos, el tipo de servidores a los que tenemos que acceder, y etcétera. Pero también porque creemos que en un punto uno no puede, o sea, uno puede iniciar el proyecto que necesitamos, no sé, por ahora hemos mirado 500 millones de pesos por ahora, pero ya sabemos que ya se nos fue de ahí para poner a andar la aplicación. Uno puede entrar inicialmente a estos presupuestos de MINTIC y de las organizaciones estatales o internacionales a los que accederemos, obviamente. Pero la aplicación no puede pensar que va a vivir de eso toda la vida, porque hay un punto en donde la aplicación debe empezar a actualizarse y que se vuelve casi que un sistema de información permanente, como una especie de observatorio que va más allá de solo ponerla a andar. Y esto no puede estar dependiendo de presupuestos internacionales por dos razones. Pues por un lado, porque sabemos que esto fluctúa de distintos modos y que pues hoy te apoyan porque si estás en conflicto y no sé qué, pero mañana está en conflicto Angola y es mejor poner la plata allá, entonces no te vuelven a apoyar el proyecto, entonces se te caería la aplicación, ¿sí? O sea, tiene que ser autosostenible. Y por otro lado, porque también si uno deja toda la sostenibilidad del proyecto en manos, digamos, de recursos públicos nacionales, corre el mismo riesgo, o incluso corre el riesgo de que si una administración simplemente no le gusta que las ONG se comuniquen tanto, porque eso es peligroso, porque están demasiado participadoras, entonces no te da recursos y ya, ¿sí? O sea, también puedes como hacer parte de esos sesgos políticos que pues claramente sabemos que se hacen acá en el país. Entonces ese no puede ser, o sea, si bien pueden ser los fondos de inicio, no puede ser que la aplicación se esté pensando solo para vivir de esos fondos, porque eso es lo que le pasa a muchas de las ONGs en el país, ¿sí? Que viven todo el tiempo de este tipo de recursos y cuando cambia el panorama político se quiebran, porque si no las vuelve a financiar para el mundo o no sé quién, entonces no tienen cómo autosostenerse, eso por un lado. Y por el otro, porque creemos que hay un gran porcentaje de las fundaciones empresariales que son fundaciones privadas, que están invirtiendo recursos muy fuertes de muchas empresas privadas del país, Terpel, pues bueno, Fundación Compartir, Corona, etcétera, de responsabilidad social empresarial y que están invirtiendo en estos temas, o sea, en posconflicto, entonces el hecho de que cobres por la aplicación no implica que no tenga impacto social, que eso también es una idea muy extraña que tenemos aquí, como que si cobras por una cosa, entonces ya no es buena, ni es para el bienestar, no, porque precisamente todo el recurso que se va a generar dentro de la aplicación es para sostener y asegurar que hay una calidad y que el servicio está permanentemente y que no depende del gobierno de turno, ni de la administración de turno, ni del problema político de turno, que le guste o no le gusta financiarnos. Entonces, sí es un negocio y eso no implica que no tenga impacto social, pues no peleamos con eso. Por eso las incubadoras son importantes y digamos que la ventaja, hay muchas ventajas pues, hace poco estamos haciendo la propuesta de valor, pero hay muchas, o sea, una es que no hay un sistema así, o sea, puede haber lo que tú dices, pueden haber muchos sistemas en el que tú trabajaste, en el que tú, por aquí, por allí, pero si tú le preguntas a las organizaciones, no conocen tres, primero, o sea, no los conocen. Y segundo, cuando uno accede a los sistemas, son sistemas específicos, especializados de esa organización en ese tema. Yo no puedo acceder en ese sistema a información comparada en países ni de las otras organizaciones en Colombia. Eso no existe. Esa es la primera ventaja. Primero. Segundo, tampoco existe que yo pueda acceder a eso en tiempo real y que esté actualizado. Eso tampoco existe. Entonces esa es la segunda ventaja. La tercera es que tampoco existe el hecho de que yo pueda
precisamente porque vamos a desarrollar estos protocolos de compartir la información, estos estándares, estos índices, ¿sí? Vamos a desarrollar el sistema, entonces va a haber un cierto grado de confiabilidad de los datos, ¿cierto? Y de posible cruce entre ellos, obviamente entre las categorías que se puedan, habrán unas que por ya la diversidad tal no van a caber en el índice, pero pues vamos a empezar a desarrollar una cosa que no existe, esa posibilidad de acceder a eso en tiempo real, ¿cierto? Y no solo pues encontrándolos, que eso también es importante, poder yo ver dónde están, ¿cierto? Y qué están haciendo, sino también lo que vendría posteriormente a eso, que es todo el asunto de, bueno, si yo lanzo una pregunta, la app también me puede responder con información de minería de datos sobre esta información, que ahí sí me puede decir, ya hacerme otros tipos de mapas o de mapping sobre los problemas, ¿cierto? O líneas del tiempo, etcétera. Esa es digamos, otra ventaja muy grande. Pues otra ventaja es que yo en este momento sí puedo tomar fotos y todo de violaciones de derechos humanos, pero si yo no tengo unas ciertas protocolos de cómo obtuve esa información, no los puedo usar. Entonces digamos que la app va a tener todo este protocolo ya diseñado para que usted solo tome la foto y ya sabe que eso lo va a poder usar después en el proceso, o que solo haga el video, ¿sí? O sea, ya vamos a desarrollar como toda la infraestructura para que eso sea válido, ¿sí? Entonces esas son todas ventajas, porque tú vas a tener en una sola aplicación todos esos servicios, ¿sí? Y nadie está ofreciendo eso, entonces sí es un negocio, porque además el precio es muy barato, o sea, es por un año puedes pagar 2.500.000 por todas esas funciones. Eso por un lado, pero la aplicación tiene esta otra función de la que hablábamos cuando tú preguntabas, que es, digamos, la función pues de formación, porque es comenzar también a pensar cómo vamos a usar los datos abiertos, ¿cierto? Las organizaciones del tercer sector, y qué tipo de poder te da acceder a esos datos abiertos en términos de incidencia política, ¿cierto? Que eso es un tema que casi no se está como conversando, y que pienso que es el tema ahora. O sea, porque no puede ser que todas estén produciendo este tipo de investigación en campo, que además es muy valiosa, pero que eso no llegue a nadie, o sea, ni siquiera a las mismas organizaciones, ¿sí? Eso es grave. Y más allá de eso, pues que eso ya sí sería una fase posterior, es la que sí pensamos hacer con Open Data, cuando ya podamos hacer análisis sobre la información. Entonces digamos que ahora, pues los que están interesados, yo les voy a dar el correo, ¿sí? Ah, bueno, vale. Pero es elazarproductora@gmail.com. Sí. De todas maneras lo podemos enviar, ¿ustedes se inscribieron a la charla? Sí. Lo podemos enviar por el correo para que ustedes le escriban a Viviana. Vale, sí. También tenemos ya el de Moiras. Entonces digamos que ese es el asunto. ¿En qué necesitamos asesoría? Pues y consultoría en eso, o sea, nos sirve mucho ese tipo de consultoría, porque justo ahora estamos en este proceso de empezar a pensar cómo va a ser esta arquitectura, ¿sí? ¿Qué tipos de índices? ¿Por qué esos índices y no otros? Pero eso también va a depender mucho de esta comprobación que estamos haciendo, porque los mismos, digamos, investigadores y coordinadores nos van a dar el feedback y nos van a decir, este es el estado de nuestras bases de datos, pues nosotros podemos compartir estas, pero estas no, actualizamos esto cada tanto tiempo, ¿cierto? Entonces, como de ahí que hacemos el mapa, y con eso ya podemos enfrentar ese riesgo del que tú hablabas. ¿Te ibas a preguntar algo? Bueno, tengo una pregunta, porque muy paralelo pues al tema del negocio, al tema de todos los análisis que están haciendo. Igual, no sé si ya hayan pensado que hablaste de algo interactivo, que las personas podrían ingresar y preguntar y algo así dentro de la app. Sí. Entonces, a mí me queda la duda sobre cómo es el tema de protección de datos de esas personas cuando se van a registrar. Eso lo tienen que también regular ustedes, porque si la app va a configurar eso, pues hay que también tener como el protocolo de la protección de datos de esas personas, todo el tema de fotografías, lo que estás haciendo, todo el tema de propiedad intelectual y derechos de autor, eso es súper importante, porque obviamente si no lo mantienen la app, pues perfectamente puede ser demandable. Obvio, claro. Por eso es que necesitamos un abogado especialista. Es decir, o sea, tenemos unos derechos humanos, pero estamos buscando a alguien que realmente, digamos, haya hecho alguna especialización en custodia y pues producción de este tipo de datos para juicios, información, y de pruebas virtuales, ¿cierto? Pero eso parece ser como muy sui generis, o sea, no hay como casi especialistas en ese tema en Colombia,
nos va a conseguir uno extranjero, nos va a tocar. O alguien que no tiene que ser un especialista, pero puede ser un abogado bien interesado que diga, esta es una línea de investigación que me interesa, lo voy a hacer, nadie lo está haciendo en el país, pues me meto con ustedes, investigamos y trin. O sea, también esa es la posibilidad. Pues por eso es que hacemos también como este momento de reclutamiento en esta fase, porque pues igual cuando consigamos la plata también podemos, no, te pago 5 millones de pesos y pues eres mi empleado, ¿sí? Esa también es una opción y seguramente lo vamos a hacer, pero digamos que dentro del manifiesto de Moiras, como la apuesta, también es eso, pues presentar el momento en el que está y si hay gente interesada, incluso pues en el proyecto, pues que le interese saber en qué va, cómo va el proceso y vincularse como investigador y como consultor en ocasiones, pues vamos tejiendo un equipo desde ya, o sea, no solo más pues cuando se tenga el recurso, pues obviamente ahí también, pero desde ya también es interesante por este tipo de cosas, porque yo me puedo sentar contigo, me cuentas más o menos cómo sería la consultoría, pues yo te hago unas preguntas y eso me ayuda a terminar de ir estructurando cosas y nos podemos ir encontrando con ustedes como especialistas en ciertos momentos y contándoles en qué va, ¿cierto? Y cuando ya estemos, digamos, en el punto de tener como la financiación, formalizar, pues obviamente, los convenios, pero teniendo en cuenta que ha sido un equipo con el que hemos venido solucionando todos estos problemas, ¿sí? Que además no son problemas, son el proceso de investigación que nos toca hacer para poder hacer como una cosa y ponerla en funcionamiento. Entonces la idea, pues la idea sería que los que están interesados, si quieren nos escriben, pues a ese correo que les manda Juliana. También tenemos otro que es moirasappcolombia@gmail. Y pues ahí nosotros ya les contamos, nos cuentan específicamente cuál es su especialidad, nos mandan la hoja de vida, si tienen pues links donde podamos ver cosas sobre el trabajo, pues el caso tuyo que has hecho como sistemas de información, el tuyo también, eso también nos sirve pues como para poder ver qué es lo que han hecho. Y entonces de acuerdo a eso nosotros ya les escribimos y les contamos como, mira, concretamente podríamos empezar así, con ese tipo de asesoría y ya ustedes nos cuentan, pues ya entraríamos a mirar cómo sería la consultoría ahí, en ese caso. Esa es una. Y la otra es que también con esta comunicación pues miramos cuáles de ustedes estarían interesados en poner las hojas de vida para que nos presentemos a estas convocatorias como parte del equipo y obviamente cuando salga la financiación pues trabajaríamos con ustedes. Esas como las dos opciones que hay por ahora, ¿sí? Ya más adelante, si la relación como que fluye, miramos otras formas de asociación y obviamente de contratación. Pues, pero, pues gracias por venir y no sé si hace más preguntas. Una última pregunta y es, ¿las personas que van a hacer la asesoría deben estar en Colombia o pueden estar afuera? No, pueden estar afuera. Por eso te digo, porque incluso hemos visto que ya no, en Colombia, por ejemplo, este especialista de cadena de datos virtuales para usar usada en juicios no está, o sea, nos ha sido muy difícil encontrar a alguien especializado en eso. Entonces, si alguien está afuera y tiene esa especialización, pues lo hacemos por Skype, o sea, no hay problema, porque en este momento necesitamos resolver ese tipo de preguntas, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer la contratación? ¿Qué tipo de cosas hay que tener ahí? Porque obviamente esto se va a firmar con cada ONG, el uso de datos, las políticas de privacidad, o sea, esto, pues, por eso, sí la pueden descargar y todo, pero todo eso va a estar en la política de uso de datos y de cada una de las aplicaciones que usted vaya a instalar, porque usted la acepto y pues ya eso tiene que estar claro, porque después, para que no haya líos, pero digamos que en esa construcción también necesitamos ese tipo de especialistas, entonces puede ser afuera. Listo, Viviana, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron acá presentes y a los que estuvieron conectados. A través del correo les enviaré el correo que ya envié por chat y el que Viviana les acabó de dar para que se puedan comunicar con ella. Muchas gracias a todos y la charla igualmente estará grabada y se las compartiré una vez ya esté montada en nuestro canal de YouTube.